¿Qué tal, camaradas? Les doy la bienvenida a otro video más aquí en Punto y Coma. Y el día de hoy nos estamos reuniendo para hacer la reseña de la novela La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Ok, creo que lo primero con lo que quiero comenzar, y creo que es una de las cosas por las que los que tal vez sean fanáticos de esta novela quieran que hable primero, es qué tanto se parecen La Casa de los Espíritus y Cien Años de Soledad. Porque no podemos ignorar el hecho de que tienen tramas bastante similares en esencia. Hablan de una familia con varios descendientes, todos habitando en la misma casa, todos sufren algún tipo de conexión o influencia a través de cosas mágicas y espirituales y ocurren en el medio de Latinoamérica. En el caso de Cien Años de Soledad es una ciudad ficticia. En el caso de La Casa de los Espíritus, si bien nunca la autora lo dice abiertamente, sabemos que está ocurriendo la historia en Chile. Así que, ¿qué tanto se parece? Pues, como lo habrán notado por lo que acabo de decir, La Casa de los Espíritus y Cien Años de Soledad son bastante parecidas. Ambas son novelas de realismo mágico, ambas cuentan la historia, como dije, de una familia y ambas tienen una relación bastante fuerte a la hora de narrar acontecimientos de la historia de Latinoamérica. Siento que el momento o el punto en el que Cien Años de Soledad y La Casa de los Espíritus se separan es en la adaptación de los hechos históricos de Latinoamérica. Porque La Casa de los Espíritus podría fácilmente ser considerada novela histórica de ficción, mientras que la de Cien Años de Soledad es novela de ficción, no es novela histórica. Todo lo que ocurre en Cien Años de Soledad, hasta el nombre del pueblo, es algo ficticio, es algo creado. Es más, si yo me pusiera todavía más específico, más especialista, más mamador, me atrevería a decir que Cien Años de Soledad es alta fantasía y ficción al mismo tiempo. Y ahí es la enorme diferencia. Por lo que, aclarada esa diferencia, ahora sí vayamos con la reseña de La Casa de los Espíritus. Personalmente, yo cuando la empecé a leer, no imaginé, neta, no, ni siquiera alcancé a prever el giro que iba a tomar la novela después de la mitad. Yo pensé que como Cien Años de Soledad iba a centrarse al 100% en la historia de la familia Trueba y de ahí no íbamos a salir. Y tenía detalles mágicos, sobre todo detalles de espiritualidad, espiritismo, ánimas y todas estas cosas bastante populares en la cultura latinoamericana, hay que admitirlo. Es una novela que se siente muy auténtica y sí se siente genuinamente latinoamericana. No es un retrato hecho por una persona ajena a Latinoamérica, es un retrato de Latinoamérica, más específicamente hablando de Chile, hecho por una persona que vivió dichos acontecimientos o que por lo menos pudo escuchar de primera voz a personas que vivieron dichos acontecimientos. Por ende, la cultura, la esencia, el lenguaje se sienten muy reales. Y yo como latinoamericano y probablemente muchos otros que han leído la novela pueden sentirla demasiado. Los personajes son en extremo entrañables y muy reales, al grado de que sientes que puedes tocarlos, o sea, sientes que son personas de verdad. Y tiene sentido porque, y aquí lo voy a poner entre comillas, se supone que esta historia es la historia de la familia de la autora, la historia de la familia de Isabel Allende. Obviamente novelizada y pues agregándole elementos fantásticos, pero se supone que todos los personajes que aparecen aquí, si no mal recuerdo, y esto es porque lo menciona en su libro de Paula, es la historia de su abuela, de su bisabuela y de su tatarabuela y para atrás. Entonces, como son relatos de personas reales que vivieron un acontecimiento real, los personajes son muy vívidos y sufres los que ellos sufren, entiendes lo que ellos hacen, el por qué lo hacen, y cuando estás viendo cosas detestables que uno u otro personaje hace, no los justificas y no tratas de decir, ah, bueno, estaba confundido o esto, aquello, no. Aprendes a condenarlos, aprendes a quererlos, aprendes a odiarlos. Personajes muy reales. Pero al chile no nos hagamos güeyes, la parte yo creo más importante, más poderosa y más cruda de toda La Casa de los Espíritus es la parte que narra el golpe de estado militar de Pinochet en Chile. De nuevo, me parece sumamente magistral y me parece una gran movida de la autora no haberle puesto nombres ni locaciones a su libro
y a sus personajes como tal, los que son personajes históricos, porque eso la vuelve universal. O mejor dicho, la vuelve internacional. Si tú fuiste o estudiaste historia o no has estudiado historia pero vives en Latinoamérica, probablemente has escuchado alguna vez sobre los movimientos sociales de los 60 en tu país. Y no digo nombres de países porque en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Venezuela, en México, en prácticamente toda América hubo movimientos sociales importantes y que terminaron de forma terrible en los 60. Uno de esos movimientos fue el movimiento socialista de Chile de los años 60. Se empezó después de la Segunda Guerra Mundial, se movió por los 50, pero todo terminó de explotar a mediados finales de los 60, cuando los militares encabezados por el general Pinochet hicieron un golpe de estado, derrocaron al gobierno socialista y básicamente hicieron un cagadero. Cualquiera que estudie historia universal sabe cómo fueron los movimientos sociales de los 60 en Estados Unidos, por el tema de la guerra de Vietnam, por el tema de la represión de las libertades, el caso Watergate, Nixon, todas esas madres. Todo eso que ocurrió en Estados Unidos no es ni una quinta parte de lo culero que estuvieron los golpes militares y las dictaduras en Latinoamérica. Y no estoy exagerando esto por ser latino, estoy diciendo la verdad. O sea, si en Estados Unidos la cosa estuvo jodida, en Latinoamérica la jodidez dijo: con permiso, compadre, que ahí te voy. Ahora, yo como mexicano, la cosa más culera que le conozco a la historia de mi gobierno y a la historia de mi país, tristemente, fue el tema del movimiento del 68 y el halconazo del 71 o 74 y el halconazo de los 70. Eso es lo más ojete que por lo menos yo hasta la fecha he tenido conciencia de lo que sucedió en el país, en México. Pues haz de cuenta que el golpe de estado de Pinochet en Chile le dijo a eso del 68 y a eso del 70 y tantos: con permiso, compadre, que ahí te voy. ¿Por qué dije todo este contexto que no tenía nada que ver con la novela? Porque sí tiene que ver con la novela. Y es que al ser una historia que comienza en los años 40, 50 y que culmina ahí por finales de los 60, principios de los 70, nos está narrando 30 años de historia de un país que pasó después de una guerra a la bonanza, a la crisis, a la incertidumbre, a la liberación, a la dictadura, a la opresión y prácticamente al desastre. Vemos la caída, vemos la subida y la caída de una sociedad, todo a través de los ojos de una sola familia. Una familia privilegiada, sí, una familia que siempre fue acomodada, que estuvo del lado históricamente llamado de los malos, pero que aún así fueron conscientes de esos cambios. Y por eso, que haya tantas voces en esta novela que te están contando diferentes perspectivas de esa situación, te hace ver las cosas como son realmente. Y como es realmente la historia y como son realmente los movimientos sociales. Y es: no hay buenos y no hay malos. Hay simplemente agentes que actúan y provocan que pasen las cosas. Al final de La Casa de los Espíritus, lo que más te llevas es precisamente eso: un trago amargo y un mal sabor de boca, porque al final te das cuenta de que no hay héroes, no hay villanos, no hay salvadores y hay opresores, hay simplemente humanos que actúan en beneficio propio, en beneficio de otros, que actúan por ideales o que actúan por venganza, pero que actúan, y a la hora de actuar provocan cambios y provocan que las cosas choquen. Como diría Newton, a toda acción corresponde una reacción. Y todo eso queda explicado a través de los ojos de la familia Trueba. Y vives lo que ellos viven y sufres lo que ellos sufren. Y al final terminas enterándote de cosas que sabes que son reales y te lastima. O sea, yo cuando terminé de leer la novela quedé pensativo, quedé enojado, quedé confundido, porque debió haber sido 10,000 veces más culero haber vivido eso en viva voz. Y la novela sabe evocarlo a la perfección. Entonces, he de decir que sí, esto es uno de los mejores libros que he leído en mi vida. Es una gran novela y es una gran historia. Y lo mejor de todo es que es muy real. Y habla sobre una de las cosas más horribles que le sucedió a Latinoamérica, y que fue precisamente eso: los movimientos sociales y represivos de los años 60. Y creo que toda Latinoamérica tiene por lo menos a un autor que ha hablado de esto. En México existen, en Chile existe, en Venezuela existen, en Argentina existen. Creo
y me puedo atrever a decir que todos los latinoamericanos tienen por lo menos a un autor o a un artista que habló de estas situaciones. Y en el caso de Chile, si bien existió Pablo Neruda, existieron otros más, el más vigente a la fecha es Isabel Allende. Y esta historia lo demuestra. Lo cual hace todavía más ojete que haya una película hecha de Hollywood con gente blanca. Pero de eso ya hablaremos en Sábados de Cine. Así que al final, camaradas, creo que puedo decir que la novela de La Casa de los Espíritus no es una novela que le das a tu hijo de 14 años para que se la aviente como tarea. Es una novela que hay que prestarle atención. Es una novela muy amable en su narración, es una novela muy amable en su forma de escribir. Podrías sentarte a leerla y no soltarla porque simplemente es envolvente, pero sí necesita ser tratada con cierto análisis. No es nada más la leo, la termino, hago mi reseña, la entrego para que me saquen 10 y ya. No, es una novela más profunda de lo que parece. Por ende, yo sí recomendaría que si la vas a leer, pues trata de hacerlo a profundidad, no nada más leerla por leerla. Yo a La Casa de los Espíritus le pongo 5 libritos de 5 porque simplemente es una joya de la literatura, no solo latinoamericana, sino de la literatura universal. Así que bueno, banda, eso sería todo por el video del día de hoy, la reseña de este martes. Espero el video les haya gustado y les haya entretenido. Y si fue así, pues me apoyan mucho suscribiéndose y compartiendo el video para llegar a más personas y alcanzar la meta de los 1000 suscriptores. Sin nada más que agregar, gente, yo me despido, esperando que se cuiden mucho y que la fuerza los acompañe. Adiós.